Muchas gracias y el día de hoy nos acompaña aquí en el estudio el cantante Alex Anguiano, quien viene a presentarnos su más reciente sencillo, Ven. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Marco, muchas gracias por la invitación a este espacio. Y sí, pues acabamos de estrenar el video hace una semana, el sencillo tiene un mes que salió aproximadamente y fíjate que sucedió algo muy extraño, no nos lo esperábamos realmente. Ayer como a las 10:30 me marcan y me dicen, oye Alex, ¿qué crees? Y le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? 500,000 reproducciones en tu video en Facebook. Dije, ¿en serio? Entonces me fui corriendo, agarré el teléfono y 500,000 reproducciones y todo fue 500,000 reproducciones a tan solo 513,000 513,000 reproducciones en 3 días más o menos. En 3 días. Ahorita no sé en qué cantidad estén, pero sí estuvo increíble eso. Y luego también me marcan como a las 2 horas y oye Alex, ¿sabes qué? Te vas de gira a Centroamérica, 6 países, 3 meses. Dije, ¿qué tal? O sea, te están pasando cosas algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Gracias a Dios, vamos muy bien con este sencillo. La gente lo ha aceptado muy bien. Y pues bueno, yo más que encantado y contento con todo esto. Oye, Alex Anguiano, a ver, cuéntanos primero sobre este tema. Ven, ¿de qué habla Ven? ¿Qué es Ven? Ven es una canción juvenil totalmente, lo puede escuchar un adulto como un adolescente. Al adulto lo puede regresar a ese amor de secundaria, de prepa, a esa persona que tú querías buscar y no te animabas a decirle, oye, ¿sabes qué? Me gustas. Esta canción habla de eso, de un chavo que está esperando a que llegue ese fin de semana, esa fiesta, para estar en el lugar con la chavita y decirle, oye, ¿sabes qué? Me encantas, y convencerla de que él es el bueno. Así es. De esto habla esta canción, pues te digo, tanto gente grande como adolescentes la pueden escuchar y las personas adultas van a decir, no manches, yo me acuerdo que a mí me pasó esto en la secundaria. Ahora qué interesante, porque como dices, cuánta gente que está viviendo a esa etapa o los que ya la vivieron, está checando y estar en las reproducciones una y otra vez, eso sí, también claro, habla de que está gustando el tema, ¿no? Sí, el tema, mira, ahorita desgraciadamente en el mundo ha habido muchas tragedias, ayer, antier, prendes la televisión y lo primero que ves es tragedia, ¿no? Entonces lo que quisimos darle un valor humano a esta canción y hacer algo alegre, hacer algo feliz, algo que te recuerde y te dé cierta esperanza de que el mundo todavía puede cambiar, ¿no? Claro. Oye Alex, ¿este video dónde se grabó? Este video se grabó en Guadalajara, el productor Jos, de una productora muy buena que se llama El Chiste es Hacer. Lo grabamos en un día fueron 3 locaciones y no, fue la primera vez que yo grabé un video como solista y la experiencia al principio sí es el nervio como de, soy cantante, no actor, pero vamos a darle, entonces de repente es como que me aventé y nos fuimos. Qué pesado también en un día grabar tantísimas escenas, pero ahí estamos viendo los resultados y la cantidad de visitas que ha tenido, ¿no? Sí, no, la verdad es que de verdad nosotros no esperábamos tanto. Y ahorita explotó y ojalá siga explotando así. Pues tan ha explotado que ya te vas a Centroamérica, ¿no? Vamos a Centroamérica y regresamos a México, empezamos por el Bajío, nos vamos al sur del país y después nos vamos al norte. Entonces también vamos a abarcar a México para que no piensen que los olvidamos. Alex Anguiano, entonces estás presentando Ven, que ya lo pueden descartar las personas, ¿verdad? Sí, ya está disponible en todas las plataformas digitales. El video está disponible en Facebook y en YouTube, así que los invito a escuchar Ven, está muy padre. Muchísimas gracias, Alex Anguiano.